la Suprema Corte debe vigilar el cumplimiento de la justicia. Y aquí es donde vamos a decir, señor, ¿cómo le gusta mentir? Valdría la pena refrescarle la memoria al expresidente Zedillo por todo lo que anda diciendo. Pero vamos por partes. En primer lugar, Ernesto Zedillo no dijo que él, siendo presidente, cerró la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 1 de enero de 1995. Zedillo jubiló a 26 ministros con jugosas pensiones y reformó en 26 días la Constitución y promulgó reformas a 20 artículos constitucionales. Ahí nadie se escandalizó ni lo llamaron tirano. Eliminó la corte integrada por ministros nombrados por los presidentes Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari. Impuso una corte a modo y se llena la boca de decir que debería haber un poder autónomo. El presidente Zedillo nombró a los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, creó el Consejo de la Judicatura y a la mitad de los jueces de primera instancia. Los medios de comunicación no lo tacharon de ejercer un poder absoluto, ni lo calificaron de dictador, ni de destruir la justicia. Pero también le decimos al expresidente Zedillo, él se habla al espejo cuando se rasga las vestiduras por una supuesta sobrerepresentación en el Poder Legislativo. Y aquí sí tengo que decir, qué descaro. Omite decir que el proyecto de decreto fue aprobado por unanimidad, su proyecto de decreto, el 18 de diciembre de 1994, que solo había 8 senadores de oposición quienes abandonaron el recinto al momento de la votación. Y si me pueden hacer zoom, por favor, a la Cámara de Senadores de 1995. ¿Qué tal? En ese momento, 120 escaños del Senado eran ocupados por el PRIAN, quienes votaron por la reforma de Ernesto Zedillo, 95 del PRI y 25 del PAN. Nadie los acusó de sobrerepresentación ni de establecer la dictadura de la mayoría. El PRI contaba con 95 senadores más 25 de PAN, lo cual no impedía una integración monolítica de un poder con las atribuciones de revisar la constitucionalidad de los actos del Ejecutivo. ¿Cómo ven? La Cámara de Senadores en 2024, y si ahora me hacen zoom, por favor, de cómo está conformada la Cámara de Senadores en este año. Morena tiene 60 senadores, el Partido del Trabajo 9 senadores, el Partido Verde Ecologista de México tiene 14 senadores, Movimiento Ciudadano 5 senadores, Partido Acción Nacional 22 senadores y el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, 16 senadores. Señor Zedillo, ¿cuál sobrerepresentación? ¿Usted no se mordió la lengua? Así de desmemoriado anda el expresidente Zedillo. Una reforma judicial que se aprobó en 26 días, la reforma de Ernesto Zedillo, con jugoso regalo para ministros. Por ejemplo, Diego Valadez, quien fungiera como Procurador General de la República entre enero y mayo de 1994 y que, siendo ya nombrado ministro, solamente duró 6 meses. Pero sí se le otorgó su pensión vitalicia. Y aunque ya fue aprobada la reforma, continúan mintiendo tan vehementemente que pareciera que algo esconden. Y les vamos a decir que, por más de 20 años, la Corte estuvo secuestrada por una mafia que servía a los intereses de los poderosos, de aquellos que se sentían dueños de México. Ellos ahora tienen terror de que el pueblo participe y decida. No los culpamos, el pueblo es mucha pieza. Pero aquí no acaban las mentiras que se difundieron sobre la reforma al Poder Judicial. Vamos a ver la colaboración con Infodemia sobre estas mentiras. La aprobación de la reforma al Poder Judicial ha generado una tormenta de noticias falsas que busca poner en duda su legitimidad. 1. Falso que la reforma al Poder Judicial es ilegal. Se trata de situaciones, todas ellas, que podrían suponer ilegalidades cometidas por los órganos legislativos que componen el así llamado órgano revisor de la Constitución y con ello comprometer la validez misma de la reforma. Si tú tienes un presidente que publica una reforma a pesar de sus pensiones judiciales, es el aviso de que el Estado constitucional de derecho no existe. Esta reforma es ilegal, es ilegítima y verdaderamente no puede ser declarada como constitucional. El artículo 135 de la Constitución de México establece el procedimiento para reformar la Constitución, el cual se respetó en todo el proceso legislativo que se siguió para aprobar la reforma al Poder Judicial. En cuanto a los amparos emitidos para evitar la discusión, aprobación y publicación de la reforma, estos no son procedentes, toda vez que la ley que reglamenta el juicio de amparo establece en su artículo 61, fracción primera, que el juicio de amparo es improcedente en contra de adiciones o reformas a la Constitución. 2. Falso que la reforma al Poder Judicial provocará una dictadura y desaparecerá la división de poderes. Nuestro Congreso Federal acaba de aprobar, y ha sido ratificado por una mayoría de legislaturas estatales, un conjunto de reformas constitucionales que destruirán el Poder Judicial y con ello enterrarán la democracia mexicana y lo que quede de su frágil Estado de Derecho. El planeta entero está diciendo México está camino a la dictadura y camino a la crisis económica. Para que supriman constitucionalmente o establezcan constitucionalmente un procedimiento para desaparecer de hecho y de jure al Poder Judicial. A la 1 de la mañana fue aprobada la reforma del Poder Judicial en medio de un estruendoso aplauso por parte de los asesinos de este país llamado Movimiento de Regeneración Nacional. Así, Morena logró desmantelar el Poder Judicial. La reforma al Poder Judicial no elimina ninguno de los 3 poderes de la Unión, por el contrario, los fortalece. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la democracia como forma de gobierno y la división de poderes en México en sus artículos 39, 40 y 49, y ninguno de esos artículos fue modificado con la reforma constitucional al Poder Judicial. 3. Falso que el Diario Oficial de la Federación no se puede publicar los domingos. En redes sociales se aseguró que la publicación en domingo de la reforma al Poder Judicial era ilegal, lo cual es falso. El artículo 7 de la Ley del Diario Oficial de la Federación establece que este podrá ser publicado todos los días del año, de ser requerido hasta varias veces al día. Infodemia. ¿Cómo lo ven? Es cuanto, señor presidente. Tenga buen día. Bueno, tenemos listas, sí, pero vamos a terminar